Buenas chicos, vamos a hacer el siguiente ejercicio, que es el 15-12, donde nos dicen que tenemos que se conecta en triángulo tres bobinas iguales de 16 ohmios de resistencia y 0,5 henrios de coeficiente de autoinducción. ¿De acuerdo? Bien, entonces lo que estamos montando es lo siguiente. Una resistencia con su bobina, otra resistencia con su bobina y otra resistencia con su bobina. Están conectadas en triángulo. Estas son nuestras tres fases. Un vértice está a una fase, el otro vértice del triángulo está a otra fase y este a la suya. Vale. Bien, las tres resistencias son las tres resistencias iguales. Y las tres bobinas son iguales. Las bobinas, cuando hablamos de bobina, se simplifican normalmente entre una parte que es bobina pura y otra parte que es la parte resistiva, que es la resistencia. ¿De acuerdo? Bien, nos dicen aquí que tenemos cada una de estas resistencias que veis ahí dibujadas son de 16 ohmios y cada una de las bobinas son de 0,2 henrios. Lo primero que tenemos que hacer, como hemos hecho siempre, es el valor de la bobina, ponerlo en lugar de en henrios, ponerlo en ohmios. Para eso sabemos que la impedancia en ohmios de una bobina, X su L, es igual a 2 por pi por F por L. Como veis aquí del libro, esto está mal y eso es 2 por pi por F y por L. ¿De acuerdo? En la operación después está bien y nos sale que cada una de esas inducciones que aparecen ahí, cada una de esas bobinas, tiene 62,8 ohmios. Bien, la siguiente parte que ya sabemos, que esto es de corriente alterna, si hacemos el triángulo de impedancias, donde esto es phi, esto es R y esto es XL menos XC. ¿De acuerdo? Bien, en nuestro caso no tenemos XC, todo solamente queda XL. Si nosotros queremos calcular la hipotenusa, que es esta, que es Z, es aplicar el teorema de Pitágoras y nos queda que la hipotenusa es esa. Conclusión, nos da 64,83 ohmios. ¿De acuerdo? Bien, eso es la impedancia total de este conjunto. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué tensión tenemos en esa impedancia? Pues es la misma tensión que tenemos entre estas dos fases. Y el ejercicio nos pone que entre esas dos fases, nos dice que entre fases, nos dice que si se conectan a un sistema trifásico de 240 voltios entre fases. Es decir, nos están dando la tensión entre fases, lo que llamamos tensión compuesta o lo que llamamos tensión de línea. Es decir, es la tensión que hay entre este punto y este otro punto. Ahí vamos a tener nuestros 240 voltios. ¿De acuerdo? Es decir, entre esos dos puntos conocemos la tensión y conocemos la impedancia. Recordatorio desde el principio de curso. Hay 4 valores: potencia, tensión, intensidad. Hablábamos de resistencia, pero ahora hablamos de impedancia, Z. ¿De acuerdo? Si conocemos dos de ellos, conocemos los otros dos. Bien, como conocemos la tensión y conocemos la impedancia Z, podemos calcular la intensidad que nos va a pasar, perdón,
por aquí. Esa intensidad es la que nosotros vamos a llamar intensidad que pasa por la fase. ¿De acuerdo? Esta IF. ¿Qué tensión? La tensión compuesta o tensión de línea. ¿De acuerdo? Que es la tensión que hay entre fases, que nos la da el enunciado, que dice que son 240 partido por Z. ¿Z cuánto vale? Lo acabamos de calcular arriba, que son 64,83. Como resultado, 3,7 amperios. ¿De acuerdo? Bien. Una vez que hemos calculado la intensidad de fase, que es una de las cosas que nos pregunta el ejercicio, la otra parte que nos pide es calcular la intensidad de línea. La intensidad de línea es la que viene por nuestra línea, por cada una de ellas. ¿De acuerdo? Esa es la intensidad de línea. ¿Vale? Bien, cuando la conexión es en triángulo, si fuera en estrella, la intensidad de línea y la intensidad de fase coinciden, pero en triángulo no. Y sabemos, por la teoría que ya habíamos explicado, que la intensidad de línea va a ser en este caso la intensidad de fase por raíz de 3. ¿De acuerdo? En otros ejercicios es al revés. Sabemos la de línea y queremos saber la de fase. ¿Vale? Es darle la vuelta a la fórmula. Y entonces nos salen 6,4 amperios. Bien, después el ejercicio también nos pide que calculemos la potencia activa y el factor de potencia. Bien, el factor de potencia, como es un sistema equilibrado, el factor de potencia es el mismo y viene dado por una de las fases. ¿De acuerdo? ¿Y de dónde sacamos el factor de potencia? De este phi de aquí. Y el factor de potencia habíamos dicho que era el coseno de phi. Y el coseno de phi aquí es igual al cateto contiguo partido por ¿quién? Partido por la hipotenusa. Esto que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Sustituimos y llegamos a la conclusión que el factor de potencia es 0,25. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. La potencia. La potencia activa, sabemos la formulita para la potencia activa. Es igual que en corriente alterna, pero multiplicado por raíz de 3. Y teniendo en cuenta que aquí es tensión compuesta, o si queréis poner tensión de línea, es indiferente. ¿De acuerdo? Que es la tensión entre fases. Por la intensidad de línea, por coseno de phi. Sustituimos cada uno de esos valores y nos sale 665 vatios aproximadamente. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que en cada una de estas resistencias, porque esos 665 vatios, si lo dividimos entre 3, nos dan aproximadamente 222 vatios aproximadamente. ¿Vale? Esos 222 vatios son los que se consumen en cada una de las resistencias, porque son las 3 iguales. Lo mismo podríamos hacer para las bobinas, calculando la potencia reactiva. ¿Vale? Pero eso ya no son cosas que pregunten en este ejercicio. Pero bueno, para que lo sepáis. ¿De acuerdo? Venga, hasta el próximo.